Ok, este es diferente. En los seres humanos, la homeostasis se mantiene a menudo mediante mecanismos de retroalimentación negativa, lo que significa que cualquier desviación de lo normal es directa y corregida, detectada y corregida. Un ejemplo de un mecanismo de retroalimentación negativa es cuando los niveles de calcio en la sangre descienden por debajo del rango normal. Cuando esto ocurre, la glándula paratiroidea incrementa la producción de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea estimula la liberación de calcio de los huesos. Una vez que los niveles de calcio vuelven a lo normal, la producción de la hormona paratiroidea disminuye. Usando esta información, arrastre y coloque en las ubicaciones correctas del siguiente diagrama los pasos de un modelo de un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, se empieza aquí, se detecta una desviación. ¿Cuál sería el primer paso que va a pasar? Una condición se desvía, la condición vuelve a la normalidad, el mecanismo correctivo se desactiva, el mecanismo correctivo se activa. Entonces, la condición vuelve a la normalidad. ¿Cuál se activa aquí? Una condición se desvía. La segunda. Entiendo que esa es la primera. Esa sería la segunda. Creo que tiene más sentido esta aquí, ¿verdad? Yo para mí. Una condición, se detecta una desviación. Más bien esta vendría aquí, ¿verdad? Una condición se desvía. Se detecta, el mecanismo se activa, la condición, el mecanismo ¿Se desactiva? Correctivo se desactiva. No, sería la 3. No, sería aquí, ¿verdad? Y como ya volvió a la normalidad, se desactiva y después regresa otra vez el ciclo. ¿Sí, verdad? Ok. Se puede realizar una investigación sencilla para explicar la causa de las estaciones de la Tierra cuando una linterna y una celda fotovoltaica, como se muestra en el diagrama. Entonces tenemos la lámpara ahí, luz directa, y la lámpara inclinada, la luz un poquito no tan directa sobre las dos. Aunque ambos casos la linterna brilla con la misma intensidad, la celda fotovoltaica 2 absorbe menos energía. ¿Cuál característica relacionada con las estaciones se representa en esta investigación? La inclinación de la Tierra al girar sobre su eje, la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, la salida y la puesta del Sol al orbitar la Tierra, la trayectoria elíptica de la Tierra al orbitar al Sol. ¿Qué piensan? Yo digo que la Tierra es la que se mueve. La A. Tengan en cuenta que obviamente la Tierra está como ladeada y la rotación de la Tierra cuando va sobre alrededor del Sol va a tener menos, como está ladeada de este lado, entonces la intensidad del Sol va a ser menos en unas partes que por ejemplo, en el Ecuador, ¿verdad? El Ecuador, creo que para visualizarlo, el Ecuador o la parte cercana al Ecuador tiene la luz más intensa o recibe la luz más intensa del Sol, cuando el Sol pega directamente. La parte norte tiene menos
menos absorción de calor. O pónganse a pensar ahorita, por ejemplo, en el invierno, se pone más frío, la intensidad del sol es la misma, pero el calor o la energía es más fuerte en el Ecuador que en la zona norte del hemisferio. Entonces, la inclinación, creo que en este sentido, el diagrama que tenemos aquí tiene más sentido que la trayectoria elíptica de la Tierra, porque se trata de la intensidad del Sol sin tener importancia la distancia, porque eso es lo que hace la trayectoria elíptica de la Tierra. Entonces vamos a dejar esa a ver qué tal nos sale. Sí, porque por lo regular ponen eso en los juegos para que los niños puedan ver la imagen. Ajá. Ok, vamos a ver la que sigue aquí. El cuerpo tiene una enzima poderosa llamada catalasa que puede convertir el dañino peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno inofensivos. El peróxido de hidrógeno es un subproducto del proceso metabólico normal dentro del cuerpo y las células usan la catalasa para descomponer rápidamente el peróxido de hidrógeno y evitar daños a las células y a los tejidos. La catalasa se encuentra en casi todas las células en el cuerpo humano y requieren condiciones ambientales específicas para funcionar de manera óptima. Las condiciones del ambiente que se deben regular incluyen el pH y la temperatura. La gráfica muestra cómo la velocidad de reacción cambia al cambiar la temperatura. Entonces, de 0, la reacción obviamente es baja. Cuando sube la temperatura, que está al lado en la parte baja, la reacción alcanza su pico o es más intensa cuando alcanza una temperatura de entre 40 y 45 grados más o menos, ¿verdad? Y después baja cuando la temperatura sube a más de esa temperatura, 50, 60. ¿Cuál es la función de la catalasa en el cuerpo humano? Dice, casi todas las células en el cuerpo humano requieren condiciones fundamentales, ahorita no. Descomponer rápidamente. La catalasa regula el pH y la temperatura del cuerpo. No, perdón, la B. La catalasa impide los efectos destructivos del peróxido de hidrógeno. Y a descomponer. Entonces la catalasa impide los efectos destructivos del peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Sí. ¿La cual? La D tampoco está tan mal. La D, la catalasa ayuda a acelerar la velocidad de los procesos metabólicos normales, pero hay que regresar a la pregunta. ¿Cuál es la función específica de qué es lo que hace? ¿Cuál es la tarea principal? Ok, ya. ¿Cuál oración describe la relación entre la velocidad de reacción y la temperatura? Entonces, la acabamos de ver en la tabla, en la gráfica. La velocidad de reacción aumenta cuando disminuye la temperatura. Pudiera ser en esta parte, pero no pasa todo el tiempo. La velocidad de reacción aumenta independientemente del aumento de temperatura. Obviamente, si hay una relación, la velocidad de reacción aumenta a medida que la temperatura aumenta hasta 40 grados y luego se estabiliza. No se estabiliza, es más bien la D, ¿verdad? Sube y después baja. ¿Qué se puede concluir acerca de la catalasa a temperaturas superiores a los 60 grados? ¿La enzima causa que la velocidad de reacción sea constante? No. La enzima revierte la reacción produciendo peróxido de hidrógeno. Vamos a ver, la enzima deja de descomponer el peróxido de carbono. La enzima aumenta la velocidad. ¿Revierte?
Si la catalasa se encuentra en casi todas las células del cuerpo humano y requiere condiciones ambientales específicas para funcionar de manera óptima. Las condiciones del ambiente deben ser... entonces, ese es para funcionar de manera óptima. Entonces, quiere decir que si la temperatura no está en ese punto ideal, la enzima deja de descomponer el peróxido de hidrógeno. ¿Verdad? Porque la tarea o la condición de la temperatura es importante precisamente por eso. Entre más suba la temperatura de 0 a 45 grados, va a incrementar la velocidad de descomposición, ¿verdad? Pero una vez que llega a esa temperatura máxima donde va a ser bastante óptima, una vez que pierde esa o que continúa subiendo la temperatura, va a dejar de descomponer. No habla, o en ninguno de los casos podemos decir que revierte la reacción o es algo que pasa. No, ¿verdad? No dice que solamente la catalasa descompone rápidamente dadas las condiciones que necesita. Entonces creo, si están de acuerdo, las hay. Sí, lo sé. Ok, un ingeniero, vamos a ver la pregunta. ¿Qué conclusión se puede sacar de la gráfica sobre los diferentes materiales de los alambres? La longitud de 0 a 10 en metros y resistencia en nano-ohms. Vamos a leer. Un ingeniero de materiales estudió 6 alambres hechos con materiales desconocidos. Los 6 alambres tienen el mismo diámetro. Sin embargo, cada alambre tiene una longitud diferente. Dado que cada metal tiene una resistencia a la corriente eléctrica que es peculiar, el ingeniero midió la resistencia eléctrica de cada uno de los alambres. Los datos se muestran en la gráfica. Entonces, los alambres que están ahí, con sus diferentes longitudes y la resistencia que tiene cada uno de ellos. Entonces, cada uno de estos son materiales diferentes. Hay que tener eso en cuenta. Supongo que la longitud de cada alambre y la resistencia son directamente proporcionales. ¿Qué conclusión se puede sacar de la gráfica sobre los diferentes materiales de los alambres? Puedo usar calculadora. Los alambres son de por lo menos 2 materiales diferentes porque los puntos que representan los datos están sobre 2 líneas. Los 6 alambres son el mismo material porque todos los puntos que representan los datos muestran una correlación positiva. No todos los 6 alambres son de por lo menos 3 materiales diferentes porque los 6 alambres son de 6 materiales diferentes porque los puntos que representan los datos están dispersos en la gráfica. ¿Cuál dijo? ¿Cuál dice? Yo había dicho, Dijiste la- la, Sí, y no, aquí la descripción no dice que cada material está hecho con un solo material. Puede ser una combinación de materiales, cada uno de ellos. La longitud aquí es de 2, después 3, 4, 5, 7 y 9. Entonces parece que hay una relación positiva cuando va subiendo en general, cuando va subiendo o cuando está aumentando la longitud. Entre más largo,
más resistencia hay. ¿Sí se puede ver eso? Entre más largos los alambres, hay un poquito más de resistencia. Los únicos que no caben en esa parámetro sería el que tiene 4 y el 7. La cantidad de materiales que cada alambre pueda tener, creo que es no viene al caso, o no necesariamente es parte de lo que determine los 6 alambres. Todos los puntos representan. Creo que la B tendría mejor, sí, ¿verdad? Sí. Están hechas del mismo material. Sí. Diferente diámetro. Pero ¿cuál es la relación, la correlación positiva? Entre más largos son, más resistencia. Pero lo que decíamos es que estos dos puntos, el 4 y el 7, no caben dentro de esa. Aunque sí hay una relación en términos de la longitud, el que está sobre el número 7 tiene más resistencia que el que está en el número 4. Y los otros igual tienen esa tendencia de entre más largos, más resistencia. A lo mejor, como dices, a lo mejor la 1 tiene más sentido. Los 6 alambres son de por lo menos 2 materiales. Los 2 que no entran serían de diferente material. Pero en la lectura nunca dijo eso, ¿sí? Los datos que están. No, lo único que dice es que son hechos con materiales desconocidos. No indica de cuántos materiales cada uno tiene, solamente están. Por eso creo que cuando se habla de cantidades de materiales no viene mucho al caso, porque creo que no es, puede ser relevante, pero no tenemos esa información. Los 6 alambres son de 6 materiales diferentes porque los puntos que representan los datos están dispersos en la gráfica. La B, debemos de dejarlos en B. Ok. Y aquí se trata de identificar cuál es la probabilidad de supervivencia de un caracol del norte de California en la ubicación del experimento descrito en el pasaje. Ok, hay que leer. Un científico realizó un experimento con un caracol de turbante negro de California para observar la selección natural. Los caracoles de turbante negro viven en las áreas submareales de la costa del Océano Pacífico. Entre los depredadores de los caracoles de turbante negro se incluyen los cangrejos, las estrellas marinas y los pulpos. El científico estudió 2 poblaciones de caracoles de turbante negro, una de California, del norte de California, y la otra del sur de California. El científico observó que los caracoles de turbante negro del norte de California tienden a vivir en las aguas más profundas, mientras que los caracoles de turbante negro del sur de California tienden a vivir en una zona más cercana a la costa. El científico también observó que los depredadores de los caracoles de turbante negro abundan más en el sur de California que en el norte. En un experimento, el científico recolectó caracoles de turbante negro del norte de California y los caracoles del turbante negro del sur de California y los puso juntos en aguas profundas con muchos depredadores. Cuando los caracoles detectaron a los depredadores, comenzaron a moverse hacia la orilla. Sin embargo, los caracoles del sur de California se movieron más rápido que los caracoles del norte de California y tendieron a moverse a una zona más cerca de la costa que los caracoles del norte de California. Como resultado, los caracoles del sur de California tuvieron más probabilidades de escapar de los depredadores que de los caracoles de California.
Por ejemplo, en un lugar de la costa del océano con muchos depredadores, el científico liberó 600 caracoles del norte de California y 600 caracoles del sur de California. La siguiente tabla resume los resultados del experimento. Caracoles del norte de California, 600. Número de caracoles que mataron los depredadores, 150 del norte y 54 del sur. ¿Cuál es la probabilidad de supervivencia de un caracol del norte de California en la ubicación del experimento descrito del pasaje? Es un destino Del norte, B. pero 150 fueron los que fueron consumidos. Entonces serían 450 de 600, ¿verdad? Esa sería la probabilidad. El número de caracoles que mataron los depredadores, 150. ¿Cuántos quedaron vivos? 450. De acuerdo con el pasaje, ¿qué conclusión sacó el científico acerca de los caracoles de turbante negro a partir de los resultados del experimento? Los caracoles de turbante negro que viven en las aguas profundas tienen menos probabilidades de sufrir una depredación intensa. La depredación intensa en el sur de California selecciona a los caracoles de turbante negro que se mueven más rápido y viven cerca de la orilla. Los depredadores prefieren comer caracoles de turbante negro en el norte de California que caracoles del turbante negro del sur de California. Los depredadores pueden cazar caracoles de turbante negro en el sur de California más fácilmente que caracoles de turbante del norte de California. No. ¿Cuáles son los que se mueven más rápido? Del sur. Los del sur. Ujú. La depredación intensa en el sur de California selecciona los caracoles de turbante negro que se mueven más rápido y viven cerca de la orilla. Entonces, ¿cuál les gusta? ¿La A o la B suenan mejor? ¿Suenan más posible? Yo pienso que la B. El primero dice a sufrir una. Bueno, Y los puso juntos en aguas tienen menos profundas. probabilidades de sufrir una Ajá. depresión intensa. O sea, técnicamente dice que los matan más. Ya, Menos. creo que la B, porque La de B. todas maneras los van a matar. Ok. Entonces, los que se mueven más rápido son los que van a sobrevivir. De acuerdo al experimento que los puso en aguas profundas. Ok. Entonces la B. Ok, entonces aquí tenemos que comparar dos resultados de experimentos. En la década de 1860, Gregorio Mendel cruzó plantas de guisantes que eran heterocigotas por la forma y el color de los guisantes. Él observó que la descendencia mostró características físicas en una razón de 9:3:3:1, como se muestra en la tabla, en esta tabla de aquí. 9:3:3:1. A partir de sus resultados, Mendel
propuso las primeras leyes de la genética. La ley de la segregación establece que cada individuo tiene 2 alelos para cada característica y transmite aleatoriamente uno de los alelos a cualquier descendiente. La ley de la independencia de los caracteres hereditarios establece que los alelos correspondientes a una característica se transmiten a la descendencia independientemente de los alelos o de otras características. En 1905, Williamson, Batson y sus colegas diseñaron un experimento similar usando plantas de guisantes. Bateson cruzó plantas que eran heterocigotas por el color de la flor y la forma del polen. El número y la apariencia de la descendencia se muestran en la siguiente tabla. Los resultados del experimento de Batson yo digo que apoyan, ¿no? Sí. Apoyan los resultados de Mendel. Porque si nos podemos analizar las tablas, tienen resultados bastante similares, aunque aquí creo que la única diferencia es al final la cantidad, pero creo que hay un patrón similar. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ahora vamos a ver. Ok, la idea de que las aves tienen una relación estrecha con los dinosaurios ha circulado desde mediados de la década de 1850. Thomas Huxley, un amigo de Charles Darwin, promovió la idea después de estudiar los fósiles de dinosaurios pequeños y compararlos con esqueletos de aves. La idea fue desechada hasta que en 1964 John Ostrom describió otra especie de dinosaurios cuya semejanza con las aves modernas parecía inequívoca. Muchos científicos discreparon con la idea. ¿Cuál descubrimiento apoyaría la hipótesis de que las aves tienen una relación estrecha con los dinosaurios? Dinosaurios que pueden volar. No sabes qué tenían. Si se hiciera un descubrimiento ahorita, ¿verdad? Basado en esta hipótesis de que Los huevos. los dinosaurios son cercanos. No sabemos si tenemos plumas, no tienen plumas, son huesos. Creo que una de las cosas acerca de los huevos es que hay reptiles que también ponen huevos. Tenían plumas. Creo que para mí sería lo más cercano. No sé cómo ven ustedes. Pues por último que miramos en Discovery Channel aparecían En las películas. En las películas. Pues sí. Porque no tenemos, o cuál, ¿qué descubrimiento podría haber que construyen nidos? No, creo que que duren tanto tiempo, sí. dinosaurios que tenían plumas. ¿Lo dejamos en eso? ¿O alguna otra idea? La A, dinosaurios que podían volar. Sí, porque hay una especie de según en las películas de dinosaurios que vuelan. Y pues también son los dinosaurios. Entonces, ¿quién dice la A? Yo pienso que la. La A. ¿Quién más dice la A? ¿Por qué estoy aquí?
Es que dice cuya semejanza con las aves modernas parecía inequívoca. Sí, que no hay duda, ¿verdad? Que es precisamente de donde vienen las aves modernas, de Porque los los pollos tienen plumas. y no vuelan. No, bueno. Pero sí pueden aprender a volar, sí, sí vuelan un poquito. Los que no vuelan son los pingüinos, también tienen plumas. Entonces, vamos, le cambiamos a la A. Sí, ya es nada Ok, más. vamos a hacer Tiene la- un argumento, sí. Ese es un problema bastante interesante que lo he visto anteriormente y todavía a ver si lo identificamos aquí juntos. Expertos en sustentabilidad han propuesto la siguiente ecuación como un modelo de impacto humano en el medio ambiente. En la ecuación, cada una de las letras I es el impacto en el medio ambiente, la P es la población humana, número de personas, la A es la afluencia o la demanda de bienes y servicios, la T es la tecnología, cantidad de tecnología en uso que ha sido diseñada para la sustentabilidad. Entonces, el impacto en el medio ambiente es igual a la población por la demanda de bienes y servicios dividido por la tecnología. Entonces, el impacto en el medio ambiente se mide con esta fórmula, ¿verdad? Cualquiera que sean los números. De acuerdo con la ecuación, si la población humana aumenta, ¿cuáles otros cambios reducirían el impacto en el medio ambiente? ¿Qué pasa si la población aumenta? El impacto en el medio ambiente va a crecer, ¿verdad? Pero la pregunta aquí habla, ¿cuáles otros cambios reducirían el impacto en el medio ambiente? Si la población aumenta, ¿qué tiene que pasar para mantener o para que se reduzca la demanda? La demanda de bienes y servicios. Disminuir ambas, ¿dónde dice? Oh, Yo diría la P. dice aumentar ambas, la cantidad de tecnología y la demanda de bienes y servicios. Si aumentamos la demanda de bienes y servicios es precisamente porque la población creció, ¿verdad? Creo que lo que reduciría el impacto a la tecnología, dado que la población incrementa, es el incremento del uso de tecnología. Entonces sería aumentar la cantidad de tecnología y disminuir la demanda de bienes y servicios. ¿Están de acuerdo? Es un problema matemático, ¿verdad? Si el número que está dividiendo se incrementa, vamos a terminar con un número más pequeño. O igual aquí. Los números que se están multiplicando, si la P es más grande, pero la A se hace más pequeña, hay un balance, ¿verdad? Entonces creo que sería la D. ¿De acuerdo? Sí, la de. Ok. Cuando el metano se quema, se combina con oxígeno. Si se acuerda que hablamos de reacciones químicas y el balance con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, esta reacción libera energía. A continuación se muestra la ecuación química balanceada que representa este proceso. Entonces tenemos metano, tenemos oxígeno, dos moléculas de oxígeno y tenemos el resultado que es dióxido de carbono, una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Entonces, ¿cuál afirmación acerca de este proceso es verdadera? Cuando se consume una cantidad de metano, se produce una cantidad de agua. No, porque tenemos dos unidades de agua, dos moléculas de agua. Cuando se consume una unidad de oxígeno, se producen dos unidades de agua. No, porque se consumen dos unidades de oxígeno y se producen dos moléculas de agua. C, cuando se consume una cantidad de oxígeno, se producen dos unidades de dióxido de carbono, tampoco,
es solamente una unidad, una molécula. Cuando se consume una unidad de metano, ¿cierto? Se produce una unidad de dióxido de carbono, ¿cierto? Vamos a ver cuál es la pregunta primero. ¿Cuál es la razón de las diferencias entre las dos redes alimenticias? Entonces, la primera aquí tenemos pasto y junco y tenemos sauce enano. Hay dos, si se dan cuenta, hay dos fuentes de productores primarios, así se les llama a estos. Y estos dos pueden ser usados por el consumidor primario, que es el conejo, y después hay dos predadores que se benefician del conejo o de la liebre. Y acá hay una sola fuente de productores primarios y después hay dos especies que se benefician. Después hay tres especies que se benefician de las dos primeras y hay dos especies que se benefician de las tres de los consumidores secundarios aquí. ¿Cuál es la razón de las diferencias entre las dos redes alimenticias? Cada zorro ártico prefiere dos tipos de alimento diferente. ¿Dónde está el zorro ártico? No, solamente el conejo, no tiene opciones, de hecho. Una de las fuentes de las redes alimenticias no es confiable. No podemos saber eso. ¿Podemos? No. Las redes alimenticias muestran el zorro ártico en hábitats diferentes. Ajá. Entonces aquí, red alimenticia ártica, otra red alimenticia en Ártica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos redes alimenticias? La D dice, ocurrió una sucesión en el hábitat y produjo una red alimenticia distinta. Oh, ok. Vamos a la descripción que hay aquí. El zorro está comiendo Aunque- una liebre y en el otro lado está comiendo una foca. En el otro tiene tres opciones, ¿verdad? Me haría pensar que sería más la C. Las redes alimenticias muestran el zorro ártico, pero esa sería una similitud. Aquí estamos viendo cuál es la razón. Y creo que la D es bastante acertada. ¿Qué pasó? En otras palabras, ¿qué pasó para que haya dos líneas alimenticias? Entonces, lo único que puede explicar eso es de que haya ocurrido algo en el hábitat y produjo dos líneas distintas. El búho nival también es parte de la red alimenticia de este zorro ártico. El búho nival es un consumidor secundario que caza liebres árticas. El lobo ártico y el zorro ártico son depredadores del búho nival. ¿Cuál diagrama muestra correctamente la adición del búho nival al flujo de energía en la red alimenticia? Entonces, recuerden, el búho es cazado por el lobo y el zorro, ¿verdad? Entonces, la flecha tiene que ir del búho hacia esos dos posibles. Entonces, esta primera, el lobo va hacia acá, no es el flujo de energía. La segunda tampoco, porque igual el flujo de energía va hacia el búho. La C me parece que es la que viene mejor, aunque la D es mucho mejor porque el búho se alimenta de la liebre, lo que quiere decir que la energía va hacia el búho y el búho, la energía que el búho contiene va hacia el lobo y hacia el zorro, ¿verdad? Entonces sería la D. Entonces, una pequeña diferencia, pero marca algo bastante distinto. Entonces, nos quedamos con la D. Ok, mucha lectura.
Ok, vamos a ver, dice con base en la gráfica. Entonces nos enfocamos en la gráfica que nos está mostrando promedio de sodio en la sangre y tiempo de 0 a 240 minutos. Y tenemos dos líneas, una donde dice bebida isotónica y agua sola. Agua sola es la que está la línea de abajo, bebida isotónica acá arriba. So, con base en la gráfica, una predicción precisa del promedio de concentración de sodio a los 210 minutos en los deportistas que bebieron la bebida isotónica se expresa numéricamente como 210 minutos. Entonces sería más o menos aquí, de acuerdo al patrón que tiene la gráfica, el punto sería más o menos a esta altura, ¿verdad? Estaría más o menos a esta altura, que viene concordando con esto, que sería 139, ¿verdad? 139 moles sobre litro. ¿A cuál hipótesis se refiere principalmente los datos? Wow. Ok. Creo que todavía podemos utilizar la tabla aquí. Las bebidas isotónicas y el agua pura contienen la misma cantidad de electrolitos. No. No. Los niveles promedio de sodio en la sangre dependen del tiempo que se hace ejercicio. Puede ser. Puede ser. Menores niveles de electrolitos en la sangre indican un menor desempeño durante el ejercicio extenuante. Y durante el ejercicio, las bebidas isotónicas mantienen el balance electrolítico de los deportistas en la más efectivo que el agua. La de verdad. Ok. Y la última.